Vamos a comenzar escuchando los testimonios de ellos, cómo llegaron a entregar su vida a Cristo y en qué manera ellos, en qué momento. Así que, comenzando de hermanos. Bueno, primeramente, muy buenos días, queridos hermanos. Le agradezco una vez más a Dios por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de reunirnos aquí para poder escuchar el testimonio de cada uno de nuestros hermanos. Y bueno, yo voy a comenzar primero, ¿verdad? Yo como vivía antes de conocerle a Cristo, yo trabajaba, o sea, siempre trabajé en el Mercado 4, ¿verdad? Y desde chico luego trabajé ahí. Y vamos a decirle, yo tenía una vida sin sentido. Un día yo estaba bien, otro día estaba mal, de doble ánimo, ¿verdad? O sea que de repente yo me sentía espectacular, o sea, súper, ¿verdad? Y otros días sí que estaba bajoneado, así, no, muchas veces no entendía por qué pasaba eso conmigo. Y yo ya le conocía al Señor, ¿verdad? Yo ya le acepté a Él como mi Señor y Salvador en el 2010, 2011 más o menos. Pero yo seguía en el mundo con mi concupiscencia y pecado. Y entonces, o sea, yo quería vivir mi vida a mi manera, o sea, y no para Dios. Entonces, el Señor me mostró que esa no es la vida, ¿verdad?, que Él nos llama a vivir. Entonces, yo tuve vamos a decirle, o sea, yo le veo así, ¿verdad?, porque para mí es un privilegio, una bendición, ¿verdad?, porque como dice en el Salmo 103, te rescaté desde el hoyo, dice. Y yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de conocer lo que es la vida, ¿verdad?, cuando uno cae, por ejemplo, en las drogas. Y yo era drogadito. Y tuve 4 años de consumición de crack. Y entonces Jesús me sacó otra vez de ese lugar, ¿verdad? O sea que por gracia de Dios yo toqué fondo y yo ya estaba perdido, estaba perdido en el mundo, ¿verdad? Y entonces nunca me voy a olvidar esa música que canta Marcela Gándara, que dice: supe que me amabas, ¿verdad? Y esa fue la música que me impulsó, ¿verdad?, a querer salir de ese hoyo y donde yo estaba metido, ¿verdad? Y yo decía: ayúdame, Señor, porque yo no puedo solo, o sea, el querer estaba en mí, pero yo no podía solo, necesitaba a Dios. Y yo quiero compartir con ustedes el versículo del libro de Isaías. Está en Isaías 55, si quieren abrir su Biblia para ver. Isaías 55, versículo 2, donde dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea que yo trabajaba mucho y nunca era feliz, o sea, no, para decir que el dinero no compra la felicidad, ¿entendés? Y el dinero no compra la felicidad, mi querido hermano. El dinero está para ayudarnos ahí nomás. Entonces, después dice más abajo: oídme atentamente, dice, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces yo quería salir de ese hoyo, ¿verdad?, pero yo no podía solo. Entonces el Señor me mostró ese camino, ese lugar, ¿verdad?, para salir de ahí, ¿verdad? O sea que tuve el privilegio de que Él me saque de ese lugar. Entonces fue ahí cuando yo le conocí a Cristo, ¿verdad?, de verdad. O sea que yo le entregué ya mi corazón. Y yo tengo un amigo que a lo mejor todo el mundo ya le conoce, ¿verdad?, que es Rubén Martínez, que era mi ex compañero de colegio. Nosotros terminamos la secundaria en Pedro Pepeña. Y siempre nos veíamos en el mercado, así nos saludábamos, así. Y no sé, yo a lo mejor, o sea, yo le agradezco a Dios porque Él me puso en mi camino a Rubén, ¿verdad?, para que Él me guíe, ¿verdad?, y para que me cuente la verdad, ¿verdad?, cómo era el tema. Entonces, un día me dijo: che, Emilio, ¿qué me vas a hacer hoy? Y era un sábado. Y
yo le dije, no sé por qué, pero le dije yo, y me dice, vamos a la iglesia y hay una película que se va a estrenar espectacular, con Emilio, me dijo, no te podés perder esa película, me dijo. Y era la película que se llamaba Dios no está muerto, ¿verdad? Y esa fue la primera vez que yo vine acá. Entonces, fue cuando yo vine ahí, he visto esa parte cuando estaba el papá que era de una chica, ¿verdad? Y que él era musulmán y ellos tienen su creencia y tienen sus dioses también. Y entonces su hija le negó, ¿verdad? Al Dios que cree su papá, y por eso su papá le echó de su casa, ¿entienden? Entonces la chica dijo, yo le reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador, dijo, ¿verdad? Entonces eso me partió lo del alma, vamos a decirle, ¿verdad? Y acá tengo otro versículo que quiero compartir con ustedes, del mismo libro de Isaías, y el versículo 7, donde dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que Dios tiene tanta misericordia de nosotros, hagamos lo que hagamos. Entonces, Él igual nos ama, como somos, como éramos antes, y justamente porque Él nos llama a vivir una vida santa. Porque dice la palabra de Dios, dice sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, yo le agradezco a Dios que tengo ese privilegio de que Él me llamó a vivir una vida santa. Y yo también le quiero compartir otro versículo. Juan 14. Dice primeramente Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y más arriba, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creí también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo los hubiera dicho, dice. Entonces, cuando Jesús se fue de este mundo, Él nos prometió a nosotros que iba a tener un lugar para nosotros, para los que creemos en Él, en el cielo. Entonces yo le invito a todos los hermanos que por ahí, si tienen una persona, un amigo así, que está mal, yo le invito a que le entregue su corazón a Dios, porque Él es el único capaz que puede sacarnos de ese hoyo, sea lo que nosotros hayamos cometido. Y eso es mi testimonio, y le agradezco a todos porque que hayan venido ahora a escuchar. Y lo único que le digo es, como dice en un versículo, no me acuerdo bien, pero dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces eso yo voy a demostrar hoy acá con mis actos, y lo que yo até en la tierra se va atado en el cielo. Muchas gracias. Se nota aquí los futuros predicadores. Buen día, yo soy Gloria Acosta y en primer lugar le agradezco a Dios que me haya traído a esta iglesia, porque en esta iglesia yo conocí a gente maravillosas que me enseñaron la palabra de Dios. Y mi suegra, que desde un principio ella sí me ayudó muchísimo a conocer la palabra de Dios, porque yo vengo de una familia católica, pero yo elegí esta vida. Tengo mi marido, tengo una hija y otro que está en camino. El Señor me bendijo, tengo muchísimas bendiciones, hermanos, y por eso yo cada día me acerco más al Señor, porque sin Él nada es posible. Y anteriormente yo me iba en otra iglesia. Muchísimo tiempo fuimos a otra iglesia en Lambaré, lejísimo de nuestra casa, lluvia, sol, igual nos íbamos. Y un día mi suegra me invitó a esta iglesia. Y desde que vinimos aquí, ya no nos fuimos más de esta iglesia. Yo me quedé encantada y bueno, esperé muchísimo para este día, pero en fin, aquí estoy. Y entonces, así,
Y el Señor me bendijo en muchísimas cosas y yo me quiero acercar más a Él, cada día estoy más cerca, quiero seguir su camino. Hay muchos tropiezos, pero hay que salir adelante. Y mi versículo favorito está en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí vamos a encontrar personas que vinieron del mundo golpeados por el mundo que ustedes acaban de escuchar, muchos de ellos. Otros, sin embargo, todavía no salió en la puerta a mirar el mundo. Por lo tanto, vamos a escuchar diferentes tipos de pocas cosas que compartir algo, porque son jovencitos todavía, el mundo recién se abre delante de ellos. Sin embargo, otros ya vienen golpeados por el mundo. Así que vamos a estar escuchando el testimonio de este muchacho. Hola, buen día hermanos, y yo vengo a decirles mi testimonio de vida. Bueno, para empezar, yo tuve una niñez muy dura. A los 9 años le perdí a mi papá. Después, un año después, me interné en el hospital. Me agarró una enfermedad, meningitis, neumococo, me llevó a la cabeza. Y yo tenía cero probabilidades de sobrevivir a esa enfermedad, porque una enfermedad muy dura que pocos sobreviven. Mi mamá le agarró muy mal la noticia sobre mi enfermedad. No podía escuchar nada. El doctor le dijo a mi papá, mi padrastro, que ahora está acá, allá, que le podíamos dejar así al niño, que podía sobrevivir un día, pero solo un día. O la otra opción era que se operara, pero tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Y mi familia de Ciudad del Este hizo toda una cadena de oración. Gracias a eso pude sobrevivir. Dios me dio otra oportunidad. Tiene Él un plan para mí. Tiene un plan maravilloso para mí. Y ahora yo le conocí mediante esa salvación, a ese milagro. Los doctores dijeron que renací en ese momento, era un milagro. Dios le dio la sabiduría al doctor para que no me pase nada. No tengo secuelas, nada de eso. Y ahora mi vida con Cristo, maravilloso. Tengo buenos amigos acá en el club adolescente. Siempre me apoyan en todo. Hermanos en Cristo siempre. Y mis versículos favoritos son Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Y mi otro versículo es Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ruth Robledo, tengo 12 años y yo nací en una familia cristiana, lo cual no significa que yo haya nacido siendo cristiana. Un día en el 2009, en enero del 2009, me acuerdo perfectamente ese día, como es costumbre después de desayunar, nos pusimos a hacer el devocional y mi papá me había preguntado si yo quería ser hija de Dios. Todavía estaba un poco confundida y no entendía tanto, pero a los 9 años sentí que Dios me llamó y que Él me quería utilizar. Y ahí yo me di cuenta de que Dios quería utilizarme para algo. Ahí 2 meses después le conocí a Silvia, una misionera de Bolivia, y yo sentí el querer irme a Bolivia y tenía ese deseo de evangelizar a niños. Siempre me gustó mucho estar con niños, evangelizar. Después de terminar la escuelita bíblica,
siempre yo me iba y le agarraba a todos los vecinos de al lado y le predicaba a ellos. Y cuando ellos se sentían mal y me decían todos sus problemas, me sentía tan bien porque Dios me estaba utilizando. Y le agradecí mucho a Dios porque era hermoso verle a ellos cómo crecían. Y cuando su mamá les dijo que no podían venir, hoy fue tan triste, pero yo sé que la palabra de Dios nunca se va vacía. Entonces yo igual seguí evangelizando y después entré en el CBA, que es el Club Bíblico de Adolescentes, que ellos me ayudaron muchísimo y que escuché cuando que había un desafío que era ir a Bolivia. Y ahí supe que eso era para mí y que Dios me quería que esté ahí. Entonces me puse una meta que era llegar a Bolivia con buenas notas. Entonces después fui profesora en la escuelita bíblica, fue lo más hermoso. Con Camila era la alegría, y verle acá a Sofía, David, es tan hermoso. Después de eso hubo muchos problemas, pero Dios siempre estaba allá, siempre estaba conmigo. Esta semana siempre quería abandonar todo, pero Dios me decía no, seguí. Y me recordaban todos los niños que podían convertirse en Bolivia. Entonces eso me ayudaba a seguir y a no decaer. Ayer a la noche tuve un problema, tuve un desaliento muy grande de una persona que no me esperaba tanto. Y decidí dejar todo, abandonar todo, pero Dios me dijo no. Y entonces escuché una música que dice que Dios nunca te falla, que Dios siempre está ahí, aunque todos te van a fallar. Por eso no hay que poner la fe en los humanos, sino en Dios, porque Él nunca te va a fallar y nunca te va a dejar. Entonces ahí decidí tomar este paso de obediencia en que quiero darle todo a Dios y hacer lo mejor posible para Dios. Mi versículo es Salmos 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Otro versículo que siempre me ayudó cuando estaba triste era Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy Gustavo Paredes. En primer lugar, le agradezco a Dios por haberme permitido para que yo hoy esté acá, a pesar de que muchas dificultades se me presentó en mi camino en estos días, pero gracias a Él estoy acá. Bueno, yo provengo de una familia católica, mi papá es alcohólico y mi mamá hace 3 años que falleció de una enfermedad de cáncer. Bueno, le invito a compartir con ustedes, a prestar atención las 3 partes de mi vida: cómo yo era antes, cómo llegué acá y qué cosa Dios hizo por mí. Bueno, prácticamente, como dice la Biblia, Dios no le llama al justo, sino que al peor de los pecadores, para arrepentimiento. Bueno, yo me considero un hombre, antes de considerar un hombre hijo mimado de Satanás, digamos bien, porque yo hacía todo lo que el diablo me ofrecía. De 1 al 10 yo hacía. Me deleitaba por todas las cosas del mundo. Salía mucho por la discoteca, amanecía todo por la calle. A esta hora a lo mejor salía reservado también. Y bueno, era mentiroso, falso, le engañaba a las mujeres. Inclusive tenía anteriormente una novia que trabajaba de día y a noche y me daba todo su sueldo, y yo gastaba todo su sueldo por otra mujer para entrar al reservado. Y que hoy en día le pido perdón a esa mujer donde esté. Y bueno, también compartía con un amigo que hoy en día es jugador de la selección paraguaya,
que antes de ayer estaba en el plantel, que prácticamente con él yo estaba en la perdición, ¿verdad? Porque él ganaba mucho dinero y me tiraba plata a mí, Gustavo Tomás, andaba a buscar mujer, andaba a traer mujer, andaba a disfrutar de la vida. Así me decía él y yo agarraba todo porque yo pensaba que esa era la felicidad. Cuando uno no sabe la verdad y está sin Cristo, prácticamente va a agarrar todas las cosas así. Inclusive yo visitaba casi toda la zona roja céntrica de Asunción. Yo gastaba dinero, derrochaba mucho dinero en prostíbulos. Había un lugar que se llamaba Babilonia. De ahí yo no salía. Ahí yo prácticamente todos los fines de semana estaba gastando millones y millones. Ahí había fines de semana que yo gastaba $500 ahí. Y como Dios es grande y misericordioso, yo me doy cuenta ahora que Dios siempre me eligió desde el vientre de mi madre, ya verdad, porque antes cuando en el interior, cuando yo tenía 6 amigos que eran cristianos y cuando la hora del culto, yo me apartaba de ellos y a la noche era el culto y yo me juntaba con otros amigos para tirarle cacote a ellos. Le metíamos a la hora del culto. Yo perseguía a los cristianos. Y ellos siempre me insistían para aceptar a Jesús y yo, ustedes están todos locos, yo decía. Le dije yo. Bueno, prácticamente Dios me rescató de la boca del infierno, ¿verdad? ¿Para qué? Porque para la vida eterna, yo digo, porque como Dios es misericordioso, como yo llegué acá, ¿verdad? Como para que yo llegue acá, Dios me hizo conocer a una persona muy especial, es Raquel Aedo y su hermano Alberto, quien luchó mucho por mí, para que yo hoy día esté pisando acá en este lugar. Ella luchó mucho por mí, porque me insistía, prácticamente yo no quería venir a la iglesia. Una vez cuando me invitó me dijo, un domingo a esta hora por ahí me levanté y me dijo, Alberto, ¿quiere que nos lleven a la iglesia? Me dijo por su hermano. ¿Qué? Le dije. Alberto, ¿quiere que nos lleven a la iglesia? Me dijo. ¿Vos estás loca? Le dije. Sí, le dije. Y yo tenía un carácter muy fuerte antes. ¿Y qué es lo que es Alberto? Le dije así yo. Y después me enojé como 15 minutos por ahí y vine, al final. Bueno, vamos entonces, le dije. Y bueno, vine y ese día tal vez era el mejor día de mi vida, ¿verdad? Porque nadie a mí nunca me trató bien, que yo era el hombre más sucio de la vida, yo me consideraba, porque yo me iba a todos los lugares de la perdición prácticamente y nadie te va a tratar bien así. Acá el bienvenido, que te dan que dar un abrazo, bendiciones, te reciben así, es algo increíble para mí. Porque yo ni con mi papá me llevaba bien antes. Y así yo llegué acá y de esa vez también le doy gracias a ellos porque ellos me insistían mucho, me ayudaban mucho para perseverar al camino correcto, que es seguirle a Jesús. Y también a los hermanos Martínez, Rubén, Rolo. Ellos estuvieron conmigo también en los peores momentos de mi vida porque se dedicaron su tiempo para mí. Tuvieron paciencia por mí para hacerme leer la Biblia, que darle 6. Y le agradezco a ellos, me bancaron todo también. Y bueno, vamos por último, qué cosa Dios hizo por mí, ¿verdad? Primer ejemplo de que yo esté acá hoy. Porque si el Gustavo antes era yo estar tomando tereré o levantándose recién, ahora en vez de dedicar su tiempo a Dios. Y en primer lugar, estoy dejando todo, me cuesta, ¿verdad? Pero estoy dejando todas las cosas del mundo que yo hacía. Todas las suciedades que yo hacía, ahora me dedico con todas las mujeres, por ejemplo, que yo no le valoraba y me metía, le llamo, les pido perdón, le busco y le predico la palabra de Dios, que es el pan de vida para mí hoy en día. Y algunos me dicen, no, viene cristiano sinvergüenza, y acá ficho, igual. Así algunas me dicen, y otras sí que me entienden, y muchas personas más, y también mis amigos,
trato de, por ejemplo, muchas veces me invitan a salir otra vez, a tomar o lo que sea. No, le dije, vamos a la iglesia, le digo ahora. Y empiezo a hablar, prácticamente ahora no, había veces que yo no quería ni trabajar más porque quería hablar la palabra de Dios nomás ya a la gente. Ya me oyen. Bueno, así llegué acá. ¿Y por qué tomé esta decisión de bautizarme? Porque creo en el Señor, que es mi único y verdadero Salvador, que murió por mi pecado, ¿verdad? Para perdonarme de todo, para limpiarme mis pecados. Y también les digo a la gente que hoy vinieron primera vez que nunca es tarde para aceptar al Señor, porque es el pan de vida, es la vida eterna que podemos llevar con Él y a través de su palabra, ¿verdad? Y mi versículo favorito está en San Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice. Se vaya ahí, ¿no? Se vaya ahí. Pero si Dios me ha llamado del infierno ya para la vida eterna. Y bueno, le agradezco a todos por prestarme atención y que tengan un bendecido día. Hola, yo me llamo Jonathan Gutiérrez y yo nací en Estados Unidos, crecí ahí hasta los 13, 14 años. Yo le conocí a Dios por medio de mi mamá. Yo siempre iba a la iglesia desde chiquito, pero no, yo pensé que todo iba a ser lindo así porque estaba con Dios pero cuando tenía 9 años mi mamá y mi papá se peleaban mucho, no querían estar juntos tanto y mi papá engañó a mi mamá y eso me dolió mucho cuando escuché eso. Yo cuando escuché eso no quise escuchar. Yo pensé que todo era mentira y yo pensaba lo peor. Yo le llamaba cobarde, le llamaba todo así, le insultaba así. Se desapareció por 3 meses y no me llamó. Se fue con mi mejor amigo, su mamá, y yo sabía dónde vivía y un día con mi mamá yo le dije: mamá, parque aquí, yo sé dónde está mi papá. Y fuimos con un amigo de la iglesia a subir a la casa a preguntar para mi papá y yo estaba enojado, yo actué en la carne y yo pegué la puerta y todo, le grité: ¿a dónde está mi papá? Y salió la señora ahí asustada y me dice: no, aquí no está tu papá, que nunca viene aquí, ¿verdad? Y yo peor todavía le pateaba la puerta y todo y mi papá justo estaba llegando al parqueo y yo saliendo con mi amigo porque él ya dijo: no, estás muy alterado. Yo sí, yo ya no aguantaba más y justo llega mi papá y salgo, corro a su puerta y del auto y subo, cierro la puerta y le veo ahí y me dice: sí, estoy con esta mujer, y me confiesa todo, pero me dijo que le perdone. Yo le perdoné por perdonar nomás, pero yo no le perdoné de corazón. Después de eso ya cada domingo nomás le veía después de la iglesia y cada domingo que me recogía, los hermanos de la iglesia le buscaban y eso me hacía pensar cuánto amor tenía la gente para un hombre tan valioso para la iglesia y
y me imaginaba como mi papá, pero me decepcionó después de lo que pasó. Yo le acepté al Señor el 26 de septiembre cuando tenían 9 años, 8 años, y con mi mamá, porque yo cuando desapareció yo no le buscaba a nadie, yo solo buscaba a mis amigos, quería pensar en otra cosa, yo no quería pensar en mi papá. ¿Y cómo es tu vida ahora? Y ahora, venía a Bolivia por primera vez y después yo vine para vacaciones nomás para conocer el país de mi mamá y me quedé al final y ahora estoy en Paraguay y le agradezco a Charlie, a Bencho y a todos los adolescentes que siempre me apoyan y a mi tío, a mi tía que siempre están ahí aunque yo no, con mis locuras a veces. En serio, mi tío es un gran ejemplo, siempre ha sido como un papá para mí. Y eso más. Gracias. Él es su primera experiencia acá que tuvo como turista, acá la asaltaron, así que... Hola, buenos días. Mi nombre es Brian y mi vida antes de conocerle a Cristo era un chico normal que pasaba por pruebas y tentaciones y también tenía muchos problemas y yo antes de llegar acá estaba en otra iglesia, pero no conocí lo que conozco acá, que es la felicidad. Siempre tenía esa duda y no recibía ese apoyo espiritual que necesitaba. Y después, un día, mi prima Catherine me dijo, me insistía para venir acá como su invitado y para quedarme ya. Y yo le decía que no, le invitaba excusas, me voy a ir en mi iglesia, tengo que hacer todo esto. Y ella me decía, por favor, andate, vamos a hacer un trato, me dijo. Y yo, bueno, andate voy a mi iglesia una vez. Y si te gusta, te quedas, si no te gusta, vení otra vez. Y a cambio yo me voy a ir en tu iglesia una vez también. Y bueno, le dije. Después ese mismo día vine el sábado en el club y cuando llegué he visto la cantidad de adolescentes que nunca vi en una iglesia y tenían algo raro que yo no sabía qué era y dije en mi mente qué lo que estos tienen. Y era esa felicidad y ese gozo que yo no tenía y que no encontraba en otras personas. Y ese mismo día también en Lucas, creo que me habló un poco de la palabra de Dios en una clase y ese mismo día también le recibí a Cristo en mi corazón y después de ahí ya para mí todo era felicidad y gozo, ya nada de tristeza y hasta ahora hice muchas cosas buenas y que nunca me voy a olvidar. Y eso fue gracias a Dios por, a través de mi prima, traerme a esta iglesia y conocerla a todos. Y mi versículo favorito está en Salmos 37, 3, que dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te asentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Y eso, gracias.
Hola, buenos días a todos, hermanos. Yo me llamo Mateo, tengo 13 años y bueno, le voy a contar mi testimonio, obvio. Bueno, desde chico yo crecí con mi abuela, que era la mamá adoptiva de mi mamá, y con mamá. Bueno, y tuvimos, abuela le tenía un rencor a mamá porque mamá era adoptiva y entonces trataba de tirar ese odio hacia mí también. Me decía cosas malas de mamá, que mamá era la peor basura del planeta. Me decía cualquier cosa. Cuando mamá se iba a duchar siempre me decía, agarra la plata de tu mamá que está en su billetera, me decía. Y me decía, tu mamá no te quiere, ella se mete con cualquier tipo, de todo. Me decía, yo tenía unos 5 años por ahí. Me decía todo eso. Y bueno, y desde que en cuarto grado, quinto, me logró quitarme ese amor que yo tenía hacia mi mamá. Y logró que yo me ponga en contra de mi mamá. Bueno, y nos mudamos de ahí. Nos mudamos cerca en Carlos Antonio López en la avenida, cerca de la Fuerza Armada. Nos mudamos y me acuerdo, siempre abuela me decía, si tu mamá te intenta, cuando tu mamá agarra el cinto, andate, salí de la casa y gritar, llamen a 911, mi mamá me quiere matar, me decía que haga eso. Y bueno, un día pasó eso, yo entraba en Sagrado, estaba en primer grado, me senté a desayunar, mi mamá me puso mi chocolatada con la taza, y en la taza había una hormiga. Yo tiré la taza y se rompió, bajé las escaleras y dije lo mismo que me decía mi abuela. En medio de la avenida me puse y grité eso. Es donde pasa el 28, el 1 de todo. Y después mamá me llevó otra vez ahí y me tranquilizó más. En quinto grado era que fue la peor etapa de mi vida. Ahí cuando tuve que crecer obligatoriamente. Siempre tenía todavía rencor hacia mi mamá, tenía odio hacia mi mamá, por todo lo que me decía mi abuela. Comenzamos a pelearnos más. Cuando mamá grancito yo le levantaba la mano y de todo pasaba. Y un día vino el vecino de arriba, el dueño de la casa, y me tiró a mí hacia la cama porque le hace la mano, claro. Y lo peor fue que yo intenté asesinar a mi mamá 3 veces. Fue lo peor para mí. Todo fue yo sentía odio hacia esa mujer, también con la hermana adoptiva de mamá. Yo sentía odio por todo lo que me hizo. Después en quinto nos mudamos todavía ahí atrás del Super 6, ese que está acá en Carlos Antonio López, y continuaba las peleas, no paraba las peleas. Y después de eso, después de un punto, yo quise irme a vivir con mi papá. Ahí estuve 2 años, de quinto hasta la mitad de este año. Y yo pensé que mi mamá siempre me decía que papá no era una buena persona con quien yo podía estar, que fumaba, tomaba pues papá. Y yo no le creía, yo me fui nomás. Y después yo estuve con papá, descubrí realmente cómo era él. Y después no quería matar ahí, no soportaba. Entonces, justo con la persona que más odiaba, que era mi mamá, me fui otra vez junto a ella. Eso es lo más chistoso. Y después, yo venía de chico a esta iglesia, pero a mí no me interesaba. Yo dejaba a un lado de la iglesia, no me importaba. Después me mudé otra vez con mamá. Y vine a la iglesia, el primer día vine y me fui con los de Lomita ahí.
Después el campeón de Guille me llevó junto a los niños de 8 años. Estuve ahí un día. Y después, el siguiente domingo, vino acá, me quedé acá, el culto, y dijo, no me acuerdo más quién, vaya a los adolescentes y los jóvenes a sus salas. Yo me fui junto a los adolescentes, estuve ahí, fue lo mejor, ver cómo eran tan felices ellos. Me recibieron bien y después cuando ahí terminó, Bencho me llamó, me dijo, Mateo, vení un poco, vamos a hablar. Y yo ahí, bueno, le dije y me fui. Y me empezó a predicar la palabra de Dios, me empezó a decir versículo por versículo. Y al final me dijo, ¿crees recibir a Dios como tu Salvador? Y yo le dije, sí, pero esta vez quiero hacer en serio. Tomé mi decisión. Y ahí recibí al Señor con Bencho. Gracias a Él estoy acá. Y desde ahí vengo. Ahora mi vida con Cristo es mejor. Ya no me peleo mucho con mamá. Aprendí a perdonar a las personas que me hicieron mucho daño en mi infancia. Y eso. Y mi versículo favorito es Segunda de Timoteo 2 del 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha habido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias. A pesar que decía que los jovencitos no tienen nada que decir, ¿verdad? Por lo visto que ahí me equivoqué. Buen día, yo me llamo Aurora Ramírez. Antes que nada, sí, doy gracias a Dios por estar acá y a mi familia que vinieron ya todos. Bueno, yo le recibí a Cristo a los 12 años, pero no estaba tan segura de eso y... O sea, vivía otra vez como yo quería, casi no le hacía caso a mi mamá, me retaba y todo eso. Y después cuando yo siempre, o sea, a veces estaba así feliz, eso cuando mi mamá no llegaba a mi casa temprano, yo estaba sola y me iba a bandidear y eso así, ¿verdad? Y ella venía así, ¿dónde arre vos estabas? Y estaba con mi prima, estaba ahí arre con esa tacuchila y todo eso. Después, o sea, dejé de ser así un tiempo, no salía más de mi casa, estaba triste, estaba sola. Y así, en 7º grado, tenía una compañera que yo le contaba todas mis cosas, le decía que estaba triste y que no sabía más qué hacer y que quería hacer algo malo. Y ella me dice, o sea, jugar la ouija, me dice así, era yo... Pero yo no puedo usar la computadora porque mi mamá siempre está ahí, le decía. Y tipo pensaba ella así, ya sé, hacer el manual, me decía yo, ¿cómo se hace eso? ¿Qué eso es? Por ahí le decía. Y me decía que tenía que, o sea, hacer un ritual y todo eso. Yo, así, cuando mi hermana, cuando eso se fue de campamento, no sé en qué se fue legalmente, y yo me quedé sola en mi pieza, apagué todas las luces, tenía una vela así y empecé, pero justo mi mamá se fue hacia a golpear la puerta, no sé si ella se acuerda, se fue a golpear la puerta y decía, Aurora, ¿vos estás bien? Decía así, yo, dirás chore, decía, no podía terminar lo que empecé. Y sí, estoy bien, déjame dormir, le dije a ella. Abríme por la puerta a mover como pastaje así, tipo ya así entro, eso. ¿Por qué se vuelve a vela? Eso así me decía. No sé, yo así le decía, parece que se descompuso la luz y prendió así y andaba. Y después de eso, o sea, yo escuchaba así una voz que me decía que haga otra vez eso. Yo ahí decía que no y todo eso. Después dejé de eso por un rato. Dije hasta cuando estaba noveno, eso iba a integrarme otra vez así en la iglesia con los adolescentes, eso. Y me entero así que mi abuelo se muere.
me dio así tanta rabia eso, ¿verdad? Porque era el único abuelo que tenía. O sea, yo tenía un abuelo nomás de parte de mi mamá, y de parte de mi papá yo no le conocía. Y yo le quería más a ella que a él, que a mi mamá y que a mi papá. Ya le quería, yo le amaba a mi abuelo. Y le echaba la culpa toda a Dios, eso, ¿por qué hiciste eso? Y todo eso así. Y después de eso me alejé más todavía, ya no quería saber nada de Dios, todo eso. Y empecé de nuevo así con lo malo. Y después de eso dejé y me empezaba a perseguir sombras y eso así. Y yo no le decía a mi mamá. No le decía a mi mamá porque me decía que me iba a echar de la casa y todo eso. Y yo no quería eso porque yo no quería estar sola así. Y pensaba así, pero siempre estoy sola, decía así, pero nunca estaba sola en serio. Después de eso ya así entré en otra escuela, me iba sola, venía sola. Y cuando iba a empezar así otro ritual, vamos a decirle, no hice otra vez, pero me dijo así que me vaya así de la escuela, era un jueves, así que me vaya a la escuela y que, o sea, me baje ahí cerca de Yumazu y que empiece a caminar ahí, que haga por las calles, así que empieza a vagar por las calles. Y después de eso me bajo, camino, llego ahí hasta el poli, que es donde vivo ahora, y papá ahí me está esperando, mentiras, chorete, me va a retar, ya decía ella. Y me empezó a retar, ¿dónde es lo que vos estás? ¿Qué es lo que te pasa? Y todo eso me decía, ¿por qué es lo que hace esto? Vos pero no te das cuenta, eso que yo te quiero, que me preocupo por vos. Ahora, guau, yo así decía en mi mente. Y me retan todo eso, pero mi mamá y mi papá, nadie no sabía realmente en qué yo estaba metida. Y ellos así veían que yo ya era diferente, porque, o sea, los adolescentes saben que yo así me río cada rato de cualquier cosa y todo eso. Y ellos me veían así algo diferente, estaba callada, ya no me quería reír, no quería saber nada. Y por eso es así, me preguntaba mi hermana, ¿qué te pasa? Nada, así le decía, le respondía mal. Después de eso, un día, yo ya no aguanté más, le conté a mi mamá ese día. No aguanté más, le conté a mi mamá. Y después ella me empezó a decir, y yo le decía que le odiaba a Dios, le decía, porque me quitó a mi abuelo. Y mi mamá me decía que así tenía que ser, porque mi abuelo decía que él no quería estar así postrado en una cama, que no quería ser inválido, y entonces para no sufrir quería que le lleve. Y yo con eso así, o sea, vamos a decirle que no le aguanté más por ahí, y lloramos ahí con mi mamá, y le decía que quería salir de eso, pero no podía, le decía a mi mamá. Y después, así un domingo, oramos así, pedimos a Dios y todo eso. Y yo me sentí bien, sí, pero no segura. Y al día siguiente yo me voy a mi casa, me dice mi mamá que limpia ahí todo. Y de repente así me empieza a hinchar eso, me dice que me me dice que casi le prendí fuego eso al polideportivo. Y realmente estaba así muy adentro de eso, y yo estaba llorando, no podía más, casi en serio, así me corté. Y yo estaba en una esquina y viene mi hermano así, hola, grita así, y nadie le responde, estaba todo oscuro. Así en una esquina donde prendía así fuego chiquitito, eso viene mi hermano así, ¿qué te pasa? Me dice así. Y es que no sé, no sabía qué decirle, estaba llorando mucho, no aguantaba más ese. Y mi hermano me decía, proclamá, me decía mi hermano, y yo no quiero hacer, no puedo, le decía.
Y después proclamé así un chiquitito, vamos a decir, y se fue un rato. Y después estábamos caminando con mi hermano y venía y me hinchaba otra vez. Yo lloraba cuando eso, lloraba porque no podía más, no sabía más qué hacer. Y después de eso ya, mi papá así me llama, ahora güey, que se preocupa, yo así decía, me llama, ¿qué pico te pasa? ¿Por qué pico estás haciendo eso? Me decía así. Y no le respondía eso así, no le decía nada. Y yo realmente hacía eso para llamar más la atención de mi familia, porque yo sentía que estaba tipo así en el olvido eso. Y yo siempre quería venir acá, lo saben que no estaba nadie, así quería venir. Una vez me acuerdo que vine con Catherine, llovía ese día y nadie no estaba. Nos fuimos a la casa de Fátima, estuvimos hablando ahí. Y de repente mi mamá me dice, ¿dónde está el campamento de jóvenes? Me dice, no me quiero ir, me ojazó a ellos, así le decía, ¿verdad? Y me fui, todo el camino me hinchaba, no aguantaba más, llegué ahí y me vieron así Charlie y Pauli. ¿Qué te pasa? Dijo. Yo así estaba triste eso. Y decía que no aguantaba más. Y yo así le agradezco a Charlie y a Pauli así que estuvieron así, que son como mis hermanos mayores, que siempre no estuvieron ahí cuando yo estaba mal. Y oraba así yo con Beto, eso, pero yo con el anciano José también. Pero yo me sentí mal otra vez porque yo le mentí al pastor Humberto y al anciano José. Le mentí, le decía que ya no me molestaba más, que ya le recibía a Cristo. Y yo después le decía a Pauli que ella era mi amiga otra vez, que no le quería dejar ir. Después no le dejaba ir, a mi mamá le mentía que está así, estoy bien, ya no está, mañana se me viene. Y a mi hermano le decía, no, ya está en mi mente, nomás así decía. Me voy así para irme al campamento de adolescentes. Me dice así que salga afuera y que haga algo. Y Charlie justo estaba ahí afuera, eso, qué pesado sos Charlie, le decía yo a él. Y me fui así al campamento de adolescentes, pero todo el tiempo me hinchaba, todo el tiempo. Yo ya no podía más respirar cuando eso estaba, tipo así, estaba en una cocina y vi así un cuchillo, eso no quería más saber nada. Y Pauli siempre me agarraba cuando yo estaba mal, porque él veía que yo estaba mal. Y después me hablaba así, ¿vos tenés algo? Me decía así, me empecé ahí a desahogar y eso. Y decía ese que veía cosas, ese que no podía más. Y Pauli ahí me ayudó mucho, pero así, él me hablaba, pero no era él otra vez, o sea, era Dios que me estaba hablando a mí, que deje esas cosas, eso que no traen nada bueno. Después era un campamento, el 28 era la noche, cuando era la costanera, estaba caminando así y yo, o sea, le dije al enemigo, le dije que no quería más que esté conmigo, que me hace mal. Y desde ahí dejé, y desde ahí en serio ya no tengo más nada, ya estoy feliz otra vez y ya me río más todavía y me río mal. Después ya estoy feliz, ya recuperé el gozo así que tenía antes y que incluso es mejor que antes, vamos a decirle. Y estoy feliz, en serio, estoy feliz. Y el versículo así que me llegó a seguir fue Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias. Hola, yo soy Melissa Cáceres, tengo 17 años y bueno, yo nací y crecí prácticamente en una familia cristiana. Yo tengo pánico escénico. Bueno, eso no significa tampoco que tipo no va a ser así,
o sea, que va a ser así la vida re perfecta, ¿entendés? No va a ser así. Bueno, no es luego así, hay pruebas todo el tiempo y bueno, 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 espera, no. Espera, yo puedo. Yo dije que no iba a llorar, eso no quiero decir. Bueno, siempre tuve pruebas en mi vida, como toda persona, más bien porque yo soy muy nerviosa. Trato de mejorar eso, ahora en vez de gritar al primer segundo, trato de calmarme y contar hasta 10 y tipo, estoy más calmada y ahí recién le hablo más a la gente. Antes, por ejemplo, alguien así me hablaba un poquitito mal nomás y yo ya, ¿qué es lo que querés? Y tipo así, ¿verdad? Pero ahora estoy más tranquila porque, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Yo no toda mi vida fui así, re metida en la iglesia ni nada, sino que de repente estaba en la iglesia, de repente no estaba, de repente estaba otra vez y volvía y así. Y bueno, últimamente, ¿verdad? Me acuerdo que hace mucho, sí, me fui otra vez al campamento de jóvenes, que fue Probados por Fuego, que la mayoría se fue, creo. Y nada, me acordé de cómo era todo cuando yo estaba muy metida en la iglesia, que fue tipo hace 2 años más o menos. Y me acordé de todo, la felicidad y todo eso, re feliz éramos. Y nada, quise volver otra vez. Y justo la semana que vino después de esa semana, creo que fue el campamento del mini campamento de Encarnación, que nos fuimos a evangelizar niños. Y fue todo re lindo, en serio, me re gustó la experiencia y nada, ahí me decidí ya para toda mi vida realmente a seguir los pasos de Cristo, ¿verdad? Y nada, hoy por fin me bautizo y eso es todo. El versículo. Sí, me olvidé. El versículo. Es Proverbios 3, del 1 al 6. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ya está. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a Dios por estar aquí parado frente a ustedes y estoy muy feliz por compartir esta experiencia con todos. Yo soy Samuel Cáceres y sí, Melissa mi hermana. Y bueno, yo nací en una familia cristiana. Me acuerdo con mi papá y mi mamá, siempre teníamos el tiempo con Dios. De chico, así. En el colegio también entré en un colegio cristiano. Ahí me ayudaron a fortalecer mis creencias y todo. Me acuerdo cuando tenía 8 años, creo que acepté a Jesús en mi corazón. Estaba en el colegio, me acuerdo en el salón de auditorio. Hicimos la oración y yo antes no tenía idea de cuándo fue, pero acá parado me vino y me acordé. Y siempre, o sea, yo tenía a Jesús en mi corazón, pero estuve en un momento que llegué a tener 16 años creo, que me aparté de Dios. Dios me bendecía siempre. Yo no tengo vergüenza de comentar a ustedes que yo estuve metido en las drogas y no solamente en la marihuana como mi papá sabe. Yo estuve metido casi en todo, llegué a probar muchas cosas.
cocaína, crack, ácido, pastilla, todo lo que... Mi papá no sabe esto, es la primera vez que le estoy comentando, pero yo no tengo vergüenza de decir porque eso es algo que ya pasó de mí, ya no soy más parte de eso. Y Dios me bendice siempre, Él siempre estuvo conmigo, yo siempre a Él le sentí. Y por eso es que yo quiero bautizarme hoy, porque yo sé que Dios envió a su Hijo para morir por mi pecado y resucitar para el perdón de mi pecado. Y yo estuve en los peores momentos, Dios siempre me ayudó, inclusive me salvó de accidentes de tránsito. Yo perdí a un amigo, perdí a 2 amigos en un accidente de tránsito, ellos fallecieron. Yo no tuve la oportunidad de hablarle de Jesús. Eso a mí me pegó muy mal en su momento hasta ahora. Y nada, Dios siempre estuvo conmigo, me salvó, me hacía bajar del automóvil, con eso le quiero decir todo. Y nada, Dios es todo para mí hoy y yo quiero bautizarme porque es un paso de obediencia hacia Él. Y nada, Dios es todo para mí hoy y yo quiero seguir su palabra. Le voy a comentar mi versículo que me ayudó mucho a mí. Y yo me acuerdo que le había pedido a Dios, dame un versículo y necesito necesito unas palabras para alentarme a mi fe. Y esto es lo que Él me respondió. Está en Salmos 31, del 1 al 5. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hay que ser valiente, ¿verdad? Aquí a decirle no a su padre: papá, vos no sabías. Sin embargo, yo hacía esto. Y ese es lo que Cristo realmente cambia. Y una vez más, el último está escuchando aquí el testimonio de Pedro. Bueno, buenos días, hermano. No le escuché. Buenos días. Bien. Quiero contarle mi testimonio. Terrible, ¿eh? Hoy día yo vengo, ¿verdad? Hoy día quiero bautizarme. ¿Para qué? Primero porque soy más joven que todos ellos. ¿Para qué quiero bautizarme? Para dejar el hombre viejo ahí adentro. La soberbia, el orgullo y todo dejar bajo esa agua y ser un nuevo hombre para poder servirle a Cristo. Para poder servirle a Cristo como se debe ser. Tengo 4 testimonios, 4 pruebas que Dios me ha dado en la vida a mí, en la vida mundana. Primero, el fallecimiento de mi señora. Que me ha dado 2 hermosos hijos. Pastor y Santiago. Era una excelente mujer, como persona y como madre y como compañera. Dios me quitó, ¿verdad? Pero a los poco tiempo volví a conocer la otra mujer. Y me dio dos hijos también. Y a esa mujer yo le fui infiel. A esa mujer yo le hice sufrir mucho.
pero ella me aguantó igual, me bancó. Después yo viajé a España. En España conocí el amor a la familia. Dije yo, he llorado mucho, y dije, cuando llegue, voy a practicar lo que es el amor a la familia en mi hogar, en mi casa. Pues después de 6 años volví. Después de 6 años volví. Y me olvidé de lo que yo dije allá. Llegué acá y no lo apliqué en mi hogar. No lo apliqué. Al contrario, fui más soberbio, más orgulloso. Porque yo España y nada. Y a veces nosotros los hombres nos equivocamos, grandes nos equivocamos, por no reconocer a la mujer que tenemos cerca. Le pido perdón públicamente a esa mujer que le ha hecho mucho daño. La tercera prueba que me dio Dios fue mi hijo. Se me enfermó de cáncer. ¿Qué pensamos nosotros los padres cuando un hijo tiene cáncer? Lo primero que pensamos es muerte. Nadie nos prepara para que nuestros hijos, que el cáncer es curable. Nadie. Con la ayuda de mi hermana y de mi mamá, supimos apechugar todo. Mi hijo hoy día está curado. Es una bendición que Dios me dio. El cuarto, el otro, mi hijo se me enfermó. Casi también se me fue. ¿Verdad? Perdón. Yo dije cuando se me enfermó mi hijo de cáncer, dije, ¿por qué a él y no a mí? Dije, pero tampoco le nombré a Dios. Pero él sabe que yo le estoy diciendo a él, sabe que yo le estoy hincando. ¿Por qué a él y no a mí? Que yo ya he farreado mucho, ya conozco lo que es todo, lo que es el mundo. Fumo, tomo, conozco la droga, conozco todo. No me volví adicto, pero he probado de todo. ¿Por qué a él y no a mí? Que él está lleno de vida, que él está en una plena juventud donde él puede farrear, puede tener la vida de afuera, puede conocer muchas cosas. ¿Verdad? Así dije. Y hoy día que estoy con Cristo, digo que no. Que no quiero que conozca el mundo como yo he conocido a mi hijo. Quiero que conozca la palabra de Dios. Quiero que conozca la palabra de Dios, que es lo mejor que puede haber. Acá está todo. Acá está todo, hermanos. Acá tenemos la riqueza más grande que puede haber. Esta es la riqueza más grande que podemos tener el hombre. Esto es lo que nos puede salvar a nosotros. Esta es la verdad de Dios. Acá en este hay que confiar, porque es el único camino que nos va a llevar a la salvación. El cuarto, también mi hijo, el otro, se me enfermó, casi se me murió. Pero ni aún ahí yo le agradecí al Señor por salvar a mi hijo. Ni ahí. Qué ingratos somos los que estamos afuera. A veces cuando nosotros le necesitamos, a Él le llamamos. Pero cuando no, hacemos la vida afuera como si fuera nada. Como si fuera una vida perfecta que nosotros estamos haciendo allá afuera. Y eso no es así. Eso no es así, hermanos. Nosotros nos equivocamos grande.
Pues bien, mi hijo se me curó, gracias a Dios. Ese era el testimonio que yo quería darle, la primera parte. Ahora, la segunda. ¿Cómo le conocí a Cristo? Joder, ahí está. Le conocí a un chico. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Son amigos de mis hijos y de mi sobrino, no mío. Yo nunca le he conocido. Pero como si fuera él, que yo le conocía a él, pasar la mano, que está bien, tranquilo. Yo soy una persona muy reservada que le miro mucho a la gente, le estudio. No soy psicólogo, pero le estudio mucho a la gente. ¿Por qué? Porque soy así. Después ya me llama tío. ¿Qué confianza tiene conmigo? Sí. Después me llama Pablo Escobar. Ya, joder. Terrible. Y a veces cuando habla, está por los codos, habla y a veces molesta. Sí. Así mismo. Y este amigo me dijo un día, tío, me dice, ya con toda la confianza ya, tío, se va a decir una película en mi iglesia, ¿te querés ir conmigo? Te invito, me dice. Te desafío que te vayas conmigo, me dice. Espera, vale, yo me voy a ir, le digo, pero tú también tenés que ir a mi iglesia, le dije, porque yo soy católico, era católico. Me fui, estuve, ante todo yo necesitaba ayuda espiritual y asistí a una iglesia, porque yo siendo católico son raras veces lo que yo me he ido a una iglesia. Yo necesité, porque estaba muy afligido, entonces necesité esa ayuda y me fui a mi iglesia. En ese momento yo compré un rosario y le dije al Padre que me bendiciera, no me bendijo. Ahí yo empecé ya a sacar mi oreja así y mirar bien, ¿verdad? No me gustó su actitud. ¿Por qué? Porque él tenía ahí al lado, tenía donde él vendía, solamente eso podía bendecir. Entonces en ese momento le conocí a este chico, o sea que este se me presentó ahí, se me cruzó y me empezó a joder las pelotas ahí, diciendo que te voy a ir a llevar a la iglesia. Perfecto. Yo le dije, me voy a ir. De tanto que me insistió, vine un sábado 21 de junio. Un sábado 21 de junio yo vine aquí. Vine con Rolo, vine, pasé ahí enfrente y Pauli ya me atropella ya ahí, su nombre, tu dirección, tu número de teléfono y todo, a ella me dice, joder, digo, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, le di. Después, al entrar en el portón, he visto tantos jóvenes, qué riqueza, tantos jóvenes que pueden divertirse sanamente, sin alcohol, sin el cigarrillo, sin la droga. Y le miré varios, y me llenó eso a mí. Pues vimos una película fenomenal. Al día siguiente, yo ya no quise venir, pero me dice Rolo, mañana yo me bautizo. Y Rubén, mañana yo me bautizo y vamos tío, pero vale. Como ya soy su tío, ya me obliga. Ya me obliga. Entonces, vale, vamos. Vine a su bautismo, me gustó. A los 4 días, después ya me hice al día siguiente, ya me empezó ya a joder. Me dice, tío, el martes tenemos el rebaño, vaya, ¿qué pasa? Y le dije, me dice, es un estudio bíblico, pero vale, pero yo me voy, vine aquí por curioso, me fui al rebaño por curioso. Dios es grande, Dios es muy grande, porque ahí, en 4 días, yo ya le acepté a Cristo como mi Salvador, en el rebaño. El profe Humberto me dice, si yo le aceptaba a Cristo,
yo le dije que sí. Llevé mi Biblia, no es este, porque este me regaló el hermano Carlos, que ya te agradezco mucho, hermano. Muchísimas gracias. Otra Biblia que me regalaron en Mar del Plata. Me regalaron y tiré ahí entre mis bolsones. Cuando yo volví, agarré, saqué mi bolsón y tiré ahí en el ropero. ¿Por qué? Porque no conozco, porque no conocía lo que es esto. La primera vez que abrí una Biblia fue en el rebaño del profesor Humberto. Y ahí dije públicamente, ahí lloré con ellos y ahí le dije de lo que me he perdido. Tantos tiempos estuve en la oscuridad, que esto que me está pasando ahora, qué cosa linda. Qué cosa linda lo que me está pasando. Qué riqueza hay aquí que me he perdido. Y siento del alma que lo he conocido tarde. Siento del alma que yo he conocido tarde, porque hubiera hecho muchas cosas en nombre del Señor. Y ahí me dijo el profe Humberto, me dice, los primeros, los últimos serán los primeros, dice. Por eso yo me coloqué último porque quería ser primero. Así mismo es. Y ahí yo le volví a decir, es cierto, los primeros, los últimos serán los primeros. Pero sigo diciendo que es tarde, o sea que muy tarde le conocí a Cristo, porque Él a mí me llenó ese vacío que tenía, me llenó de muchas cosas y me da la bendición, de muchas bendiciones, a mi madre que está viva todavía, que está conmigo y me sigue bancando y me sigue malcriando y me sigue aguantando. Gracias, mami. Bueno, eso por un lado. Segundo, quiero agradecerle públicamente a Rolo, porque él fue un instrumento del Señor para que yo pueda estar aquí, para que yo pueda estar hoy aquí. A su hermano Rubén también le doy las gracias, porque siempre estoy ahí por ahí con ellos hablando de la palabra de Dios. Y pues ojalá que no le haya aburrido tanto mis testimonios, porque a veces ya aburre tanto escuchar, ¿verdad? Y yo, como yo soy el último, pues le agradezco a Dios por estar aquí, le pido perdón y agacho la cabeza y digo, gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú me das. Amén. Gloria Costa, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así la fe demuestro que solo está en Jesús, que yo con él he muerto al mundo por su cruz. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a exaltar, y en novedad de vida continuamente amar. Ruth Robledo, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al mundo yo renuncio, sus pompas vanas son. Ahora cielos miro,
Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En novedad de vida, contigo yo andaré, mi Salvador y guía, mi Redentor y Rey. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar. Aurora Ramírez, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces en tu reino, vencido todo el mal, maravilla, continuamente andar. Mateo Fernández, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero obedecerte, Jesús mi Salvador, y en agua bautizarme según tu Señor. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar. Brian La Torre, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así la fe demuestro que solo está en Jesús, que yo con él envuelvo al mundo por su cruz. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar. Jonathan Gutiérrez, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al mundo yo renuncio, sus copas vanas son. Ahora cielos miro de todo corazón. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar. Omar Berna, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En novedad de vida, contigo yo andaré, mi Salvador y guía, mi Redentor y Rey. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar. Samuel Cáceres, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces en tu reino, vencido todo el mal, darame allí tu mano, corona celestial. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar.
Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero obedecerte, Jesús mi Salvador, y en agua bautizarme según tu Señor. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, que novedad de vida continuamente hablar. Gustavo Paredes, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así la fe demuestro que solo está Jesús, que yo por él he muerto al mundo por su cruz. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida continuamente hablar. Pedro Benítez, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí lo creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.